narcotraficante muy afamado en México. Le dictan cadena perpetua a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. ¿Qué opinión merece esto? Bueno, es un proceso que ya se ha dado. No tendría mucho que agregar al respecto. ¿Es lo justo que merecía este narcotraficante? Aquí el asunto fundamental que debemos preguntarnos los mexicanos es cómo vamos a vencer este tipo de problemática. Porque a lo largo de la historia se dan situaciones parecidas, pero el problema general persiste en nuestra sociedad. México tendría que reclamar los bienes de Joaquín Guzmán Loera. Se habla de más de 17,000 millones de dólares. Hay especulación al respecto, pero en todo caso, desde mi punto de vista, lo más importante es cómo México puede tener nuevamente una economía lícita, que no dependa de este tipo de situaciones. Es muy importante reconstruir el tejido productivo, reconstruir el tejido social. Eso es lo fundamental. ¿Este gobierno podrá acabar con este flagelo del narcotráfico? Yo creo que va avanzando, va por el buen camino. Hay un buen programa que tiene el gobierno que incide en varias aristas. Se está creando la Guardia Nacional, hay un conjunto de nuevos delitos graves. Por otro lado, hay un programa muy importante dirigido hacia los jóvenes. Y también, por otro lado, se están planteando también diversos temas para enfrentar el problema de las adicciones con una visión que no sea exclusivamente punitiva, sino que abra alternativas de diverso tipo. Ha sido muy cuestionado el plan de negocios que presentó ayer el presidente para rescatar a Pemex, porque es muy estatista, recursos públicos para salvar una empresa del Estado, cuando muchos dicen que se requieren también de recursos privados, de inversión extranjera o nacional. Yo creo que habría que cuestionar a los cuestionadores, porque el esquema de rescatar la industria petrolera con recursos privados se experimentó en el sexenio pasado y no tuvo resultados. La producción se cayó, la producción de petróleo. Esa reforma que se hizo en aquel entonces no funcionó. Y por otro lado, las calificadoras que hablan de estos temas quedan muy descalificadas porque no pusieron atención con los problemas de robo al combustible, corrupción en la paraestatal en otros tiempos. Y ahora están cuestionando al gobierno, a un gobierno que está combatiendo el robo de combustible, a un gobierno que está invirtiendo más en la empresa petrolera, a un gobierno que está saneando las finanzas de la empresa petrolera y un gobierno que está combatiendo la corrupción. Entonces, creo que el plan que ha presentado el gobierno es un plan sólido y además es el que corresponde a lo que ofreció en campaña, no hay ninguna sorpresa. El presidente de la República ofreció en campaña rescatar una empresa pública que es la empresa Pemex. Era función de las calificadoras calificar eso, senador. Bueno, las calificadoras califican por lo que quieren. Es decir, ahora que si se presentó una iniciativa para modificar un órgano de Pemex, eso es motivo de una opinión de las calificadoras, por ejemplo, ¿no? Para ponerte un ejemplo. Pero además las calificadoras básicamente lo que buscan es encontrar si la empresa en cuestión, en este caso Pemex, tiene la capacidad de pagar sus compromisos financieros, sus deudas. Entonces ahí fallan las calificadoras, porque una empresa que combate la corrupción a su interior, que combate el robo de 60,000 millones de pesos de combustible al año, pues es una empresa con más capacidad de pago. Parece que las calificadoras pues no están haciendo bien su tarea. Esa es mi impresión. Pemex es una empresa pública y la inversión privada que existe continúa, la que ya existe continúa, y de acuerdo a la ley, ya el propio director de Pemex ha señalado que se encontrarán los mecanismos de colaboración con la inversión privada. Pero básicamente hay una responsabilidad de rescatar una empresa pública, una empresa productiva de la nación, y el gobierno es lo que está haciendo. Hay medidas muy interesantes, de las que se hablaba desde hace mucho tiempo, pero ahora se están materializando. Por ejemplo, disminuir la carga fiscal de Pemex es una. Dos, aumentar la inversión del Estado en Pemex, esa es otra.
3, ampliar la capacidad productiva de Pemex a través de las nuevas refinerías, una medida más. 4, como ya mencionaba, el combate al robo de combustible, porque finalmente esas son pérdidas de la empresa paraestatal. 5, el combate a la corrupción al interior de la empresa. Yo creo que son medidas muy importantes para sanear a una empresa pública que sea más útil para México y además que tenga más capacidad de pago de sus propios compromisos financieros internacionales. Como se prevé, las calificadoras de todos modos siguen castigando la deuda de petróleos mexicanos. Digamos, ahí qué es lo que va a suceder. Es decir, están, y además castigan la deuda soberana del país, de hecho, ¿no? O sea, porque Pemex está ligado a una cosa y otra. Bueno, yo creo que el plan que ha anunciado el gobierno para Pemex va a tener resultados, necesariamente. ¿Va a ser exitoso? El plan que se ha anunciado va a ser exitoso. Es decir, la lógica que tiene el plan va a llevar a un punto de recuperación de Pemex, porque está aliviando la carga fiscal de Pemex para liberarle recursos para su propia capacidad productiva. Va a callar la boca a los calificadores. Va a llegar un momento dado en que este plan que se ha presentado el gobierno va a tener resultados. Ahora, yo creo que no se trata de encontrar un conflicto con las calificadoras, simplemente las calificadoras no han hecho bien el trabajo a lo largo de estos años, ¿no? Ellas debieran haber considerado en su momento algún tipo de opinión por el hecho de que Pemex estaba perdiendo 60,000 millones de pesos al año, pues evidentemente que eso afectaba la capacidad de pago de Pemex. No lo hicieron en su momento, han fallado. Son incompletos los análisis de las calificadoras, son muy incompletos. Senador, ¿qué va a pasar con la comparecencia de la secretaria Olga Sánchez Cordero y de Alfonso Durazo? Bueno, pues hasta el momento no se han resuelto, no se han concretado esas comparecencias. Ha habido 3 momentos de discusión sobre ello. 4 momentos diría yo. 1, cuando se aprobaron por el Pleno de la Permanente esas comparecencias, se aprobaron por todos. Luego 2, en el Pleno de la Comisión Permanente no se aceptó incluirlo en el orden del día, después no se aceptó discutirlo y más tarde no se aceptó el formato que se presentó. Yo no sé si algún grupo parlamentario va a insistir en las comparecencias, pero parece que hay una opinión determinante del grupo parlamentario mayoritario en el sentido de que estas comparecencias pudieran irse hasta la glosa del informe. No lo sé, vamos a ver hoy cómo se desarrollan estas discusiones. Gracias, presidente. Muchas gracias.